Bienvenidos a Uno con Ellos, un programa de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos, proveyéndoles de Biblias, llevándoles ayuda y consuelo y a la vez promoviendo programas de desarrollo y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy, en el que conoceremos de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del podcast Uno con Ellos. Mi nombre es Samuel García y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el caso de Raymond Coe. Pero antes, permitidme que presente a la persona que nos acompaña, Abraham Aparicio. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Samuel. Y un saludo también a todos los que nos estáis escuchando en el día de hoy. Como bien has dicho, vamos a estar hablando sobre el pastor Coe, que cumple ya 4 años desde su desaparición. Qué barbaridad, ¿verdad, Abraham? 4 años ya de la desaparición de Raymond Coe y sabemos muy poco de su caso. Sabemos simplemente lo que la Comisión de Derechos Humanos de Malasia ha podido investigar, que es más bien poco. Pero Abraham, por lo que nos dice la gente que lo conoció, las personas que les rodeaban, Raymond Coe era una persona muy especial. Para su esposa, un marido modélico. Para sus hijos, un padre amoroso. Para sus feligreses y los miembros de la iglesia, un pastor ejemplar. Por lo que ellos nos cuentan, Raymond era de ese tipo de creyentes que predican más a través de su propia vida que por la palabra en sí. Abraham, no sé si puedes hablarnos un poquito más de quién es Raymond Coe. Yo creo que lo has descrito bastante bien. Y la triste realidad es que probablemente jamás hubiéramos llegado a oír hablar de este pastor de Malasia si no hubiera sido secuestrado hace 4 años, como comentábamos antes. Y como tú bien mencionabas, Raymond Coe es una persona muy especial. Cuando su familia habla de él, lo describe como una persona cuya principal prioridad es la gente. Lo que es un pastor de verdadera vocación, de llamado de corazón, ¿no? Él les dedicaba tiempo para llegar a conocerlos y incluso se sacrificaba por ellos. Y este llamado por amar a otros, ¿no?, le llevó a crear una pequeña organización llamada la Comunidad de la Esperanza, cuyo objetivo era ayudar a gente en situación precaria. Y todo esto sin tener en cuenta su raza o religión, siendo él cristiano. Allí trabajaban con gente con el VIH, por ejemplo, gente con adicción a las drogas, madres solteras con niños y gente sin hogar. Lo que es en definitiva pues el grupo de personas que se encuentran en una situación difícil y que en general normalmente son discriminadas por el resto de la sociedad. Y bueno, a pesar de todo el bien que hizo este ministerio, el propio éxito de su trabajo causó que el pastor Raymond empezara a ser conocido, que su ministerio empezara a ser conocido en Malasia, lo que le colocó pues bueno, en el punto de mira del extremismo islámico, por así decirlo. Raymond comenzó a sufrir amenazas a través del correo, del teléfono, para que cesara con su ministerio. Él obviamente hizo caso omiso a todo esto, siguió trabajando y finalmente el 13 de febrero de 2017 pues fue secuestrado. Seguro que su familia jamás olvidará ese fatídico 13 de febrero. Ese fue el último día que ellos pudieron ver a Raymond. Y sin duda se trata de un trauma difícil de ser sanado porque hay muy poca información respecto de lo sucedido. De hecho, como hablaremos un poco más adelante, la policía no investigó adecuadamente, las agencias del gobierno más bien pusieron piedras en el camino. Pero Abraham, ¿qué es lo que sabemos a día de hoy sobre lo que sucedió ese 13 de febrero? Pues como bien decía, se sabe muy poquito. Aquel día Raymond había planeado visitar a unos amigos en su casa. Por lo tanto, en su coche conducía de camino, ¿no?, a eso de las 10:30, más o menos, cuando fue detenido por un grupo de 3 vehículos todoterreno. Del vehículo salieron unos hombres que lo interceptaron, le engañaron para que saliera del vehículo y se acercara a uno de los coches y lo metieron en uno de esos coches, ¿no?, en uno de esos todoterrenos y se fueron del lugar. Entonces, bueno, lo normal en este tipo de casos, al paso de las horas, la familia comienza a preocuparse al no tener noticias de Raymond, nunca llega a casa de los amigos. Entonces además comienzan a circular por WhatsApp algunos mensajes que indican que el pastor podría haber sido secuestrado.
Y ya finalmente al día siguiente su hijo denuncia la desaparición de su padre en la comisaría local, lo que realmente inicia esta lucha por llegar al fondo del asunto y descubrir el paradero de Raymond. Una lucha que, como comentábamos antes, se ha alargado ya por 4 años y que, tristemente, debido al poco apoyo que ha recibido por parte de las autoridades y del gobierno malayo, no parece que vaya a concluirse pronto. 4 años después, los interrogantes sin resolver sobre el secuestro del pastor Raymond siguen siendo muchos. Además, como decíamos, la inacción policial no ha ayudado a resolver la situación, ni siquiera ha colaborado para dar alguna respuesta sobre lo que pasó. Al contrario, más bien se han encargado de poner obstáculos en el camino en lugar de ayudar a resolver este caso. Lo que sabemos sobre Raymond Coe es casi nada, como bien Abraham decía. Pero Abraham, actualmente, ¿cuál es la situación sobre el caso del pastor Raymond? Pues sí, un ejemplo de esto que comentan, ¿no? De la inactividad, de los obstáculos por parte de las autoridades, es lo que sucedió con la policía una vez el hecho fue denunciado por el hijo. Y en estos casos de desaparición, de secuestro, las primeras horas, los primeros días son fundamentales y a pesar de ello la policía tardó 8 días en dar pasos significativos con respecto a esto. ¿Qué sucedió? Pues debido a esta tardanza, por así decirlo, pasado un mes, no se tenía ninguna pista relevante sobre el tema, una situación que realmente se ha alargado durante estos 4 años. Debido a esto también, pues la familia con la mujer del pastor Coe al frente, con Susana, empezó a buscar apoyos en su círculo cercano, pero también de forma internacional para esclarecer los hechos. Y bueno, en un resumen, porque es verdad que se conoce poco de la situación, pero ha habido muchas cosas, ha habido muchas actividades, muchas investigaciones independientes, muchas ruedas de prensa, muchas reuniones en estos 4 años, pero la realidad es que tras estos 4 años se ha conseguido muy poco. Y es verdad que la familia permanece esperanzada, que tiene fe en que Dios está protegiendo a Raymond, pero el dolor, la tristeza y la preocupación siempre están presentes en sus vidas. Lo último que conocemos con respecto a esto es que Susana había decidido denunciar a las autoridades de policías involucradas con el caso, además del gobierno malayo. Todo esto debido a la obstaculización y la inactividad de las investigaciones relacionadas con el pastor Raymond. Mencionas a la familia y es interesante que nos detengamos un poco más en este punto, ¿no? Porque tiene que ser muy duro no ya vivir el proceso del secuestro, que es algo brutal, sino la incertidumbre de no saber lo que ha pasado con él, ¿no? No saber si sigue vivo o no, no saber en qué condiciones se encuentra, en definitiva no saber nada sobre Raymond. Y veíamos el otro día una entrevista en la que ellos nos decían, es que lo único que podemos hacer y realmente lo único que nos está sosteniendo es la oración, ¿no? El continuar orando y creyendo que Dios es fiel y que Dios será fiel también con Raymond. Abraham, ¿cómo ha vivido la familia esta situación de 4 años de incertidumbre? Sí, efectivamente, como comenta, la situación ha sido muy dura. Y la realidad es que hasta que se sepa qué ha pasado con Raymond, dónde se encuentra y en qué estado está, la familia se encuentra en esa situación difícil de la que no pueden salir. Son como heridas que no pueden sanar porque siguen abiertas, ¿no? Durante todo este tiempo. Pero bueno, como mencionaba antes, la familia permanece esperanzada y confiada en el Señor. Pero es verdad que a cada uno de ellos le ha afectado de manera distinta la desaparición de Raymond. Por ejemplo, una de sus hijas que vive en Estados Unidos, pues la situación ha sido especialmente dura para ella, porque además de todo lo sucedido, no ha podido estar cerca de su familia durante todo este proceso. Y bueno, esto, ¿no? El cómo les ha afectado de forma individual junto a la batalla legal tan larga y compleja que han vivido y que aún tienen por delante, pues les deja una situación de impotencia muy grande que por sus propias fuerzas pues no pueden solucionar. Pero bueno, como decía la mujer del pastor Raymond en esa entrevista, lo veo como una
la situación, ¿no? Ella decía, lo veo como una montaña muy grande que no puedo mover, por lo tanto solo me queda orar y esperar en el Señor, confiando en que Él haga justicia. Y como bien decía, la oración ha sido fundamental, ya no la oración hecha por ellos, clamando por Raymond, sino la oración realizada por miles y miles de cristianos alrededor del mundo. La familia está muy agradecida por todo este apoyo que han recibido. Y bueno, según sus palabras textuales que decían también en esa entrevista, ha hecho que nos sintamos parte de la gran familia de Dios. Es decir, este apoyo les ha ayudado a seguir adelante a pesar de todo. Lo cierto, Abraham, es que el caso de Raymond no es un caso aislado, sino que ha habido otros secuestros en Malasia. Y concretamente conocemos 3 nombres, Joshua, Ruth y Henry, que son otros 3 creyentes desaparecidos en este país asiático. Abraham, ¿podrías contarnos un poquito más sobre la situación de estos 3 hermanos? Efectivamente, si bien el caso de Raymond Coe es el más conocido, hay más personas desaparecidas a causa de su fe o de su trabajo. Joshua y Ruth, como comentaba, son un matrimonio cuyo ministerio entre los musulmanes les comenzó a causar amenazas parecido a lo que ocurrió con el pastor Coe. Y estas fueron amenazas por parte de las autoridades, recomendándoles en cierto sentido a salir del país. Ellos, pues como el pastor Raymond Coe, hicieron caso omiso, siguieron trabajando y bueno, la última vez que fueron vistos con vida fue el 30 de noviembre de 2016. También comentabas el caso de Amri Chemat es otra de las víctimas de las desapariciones forzosas. Este activista social, responsable también como el pastor Coe de una pequeña organización que ayudaba a los más necesitados, pues fue secuestrado por su labor, por su forma de pensar, por su proselitismo, ¿no? De una manera también similar a la del pastor Coe, ¿no? Con todo este tema de los coches parándole y secuestrándole. Él desapareció el 24 de noviembre de 2016. Y con respecto a esto, creo que es importante señalar que la mujer del pastor Coe, Susana, y todos aquellos que están presionando al gobierno malayo para esclarecer la situación del pastor también están luchando para que se sigan investigando los casos de estas 3 personas mencionadas, ¿no? De Joshua, de Ruth y de Amri. Abraham, hemos hablado de la oración como herramienta para hacer frente a esta situación y realmente es lo que la familia en esa entrevista que mencionábamos nos decía, ¿no? Que la oración era el único arma y el único sustento que también tenían. En este tipo de situaciones, con tanta incertidumbre, sin mucha información al respecto, donde incluso la propia familia no puede hacer más que orar, ¿qué podemos hacer nosotros por ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra familia perseguida? Sí, es que la realidad es que no hay mucho que podamos hacer, pero dentro de eso la oración es fundamental y yo creo que es lo más necesario. Y vemos, ¿no?, como para la familia de Coe esto ha sido fundamental durante todo el proceso y esto demuestra lo bueno que es la oración, ¿no? El apoyar a nuestros hermanos a través de esto. Y es que cada oración a favor de ellos y del pastor Coe les ha recordado o les ha enseñado en cierto sentido que no están solos y que hay millones de hermanos en todo el mundo sosteniéndoles. Así que yo creo que es importante que sigamos orando principalmente por fortaleza para la familia, para que puedan seguir luchando, ¿no?, en esta batalla legal que tienen por delante, para que no pierdan las fuerzas y la esperanza con respecto a esta situación y también para que se pueda esclarecer los hechos, para que se pueda encontrar al pastor Raymond. También hay otra cosa que podemos hacer y que hemos organizado desde Puertas Abiertas y es una campaña de correspondencia en la que damos la oportunidad de escribir y mandar un mensaje de ánimo a la familia del pastor Raymond Coe. Y para hacerlo es muy sencillo, solo hay que entrar en www.puertasabiertas.org/escríbeles y ahí podrán encontrar la campaña de correspondencia del pastor Raymond Coe y toda la información al respecto. Así que animo a todos los que nos estáis escuchando en el día de hoy a entrar en esta página web a www.puertasabiertas.org/escríbeles a informarse sobre la campaña y a poder escribir un pequeño mensaje de ánimo que seguro va a ser de bendición para la familia.
Abraham, muchas gracias por toda la información que nos has dado, y a ti, querido oyente, esperamos que te haya resultado un tema interesante y esperamos también tenerte con nosotros en el próximo programa. Te animamos a, como decía Abraham, si puedes hacerlo, escribas una carta a la familia, que entres en esa web y les escribas unas palabras de ánimo. Puedes seguirnos en redes sociales y visitar también nuestra web para más información sobre este tema. Y ya que hemos estado hablando sobre el pastor Raymond Coe, me gustaría terminar con unas palabras de Susana Coe, su esposa. Ella nos decía: gracias por vuestras oraciones por Raymond. Apreciamos mucho vuestro apoyo y todo lo que hacéis. El Señor ha sido muy fiel con nosotros. Continuad orando hasta que recibamos alguna noticia. Así que, hermanos, continuemos orando hasta que volvamos a tener noticias del pastor Raymond. Un saludo y hasta el próximo programa.